Ahora vamos a hablar sobre las heridas y las hemorragias. Primeramente vamos a referirnos a las heridas. Para entender un poco las heridas tenemos que hablar acerca de la piel. La piel es el órgano más extenso que tenemos en el organismo, que tiene varias funciones. La más importante es de protección. Ya la piel se encarga de proteger todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuándo se provocan las heridas? Cuando esta piel pierde su continuidad. Hay algo que provocó de que la piel no siga una continuidad, sino que hay una lesión de por medio. Ya estas heridas pueden deberse a distintos factores, como por ejemplo un rasguño, un golpe, una mordida de perro o un corte con un cuchillo. Cuando usted se ve enfrentado a un paciente que presente algún tipo de herida, usted lo primero que debe hacer es lavarse las manos con abundante agua y jabón. Previo a eso debe retirarse anillos, reloj, pulseras, subirse las mangas hasta el codo y proceder al lavado. Para que el lavado de manos sea efectivo, el jabón debe hacer abundante espuma. Posterior a eso, usted debe descubrir la herida. Para eso debe retirar todo tipo de ropa que lo esté obstaculizando. Y esto lo va a hacer cortando la ropa. ¿Ya? Luego, usted va a limpiar la herida con suero fisiológico o con agua corriente, a chorro. Va a aplicar el chorro directamente de la herida, por arrastre. Cuando las heridas son heridas leves, usted lo que debe hacer es, posterior al lavado con suero fisiológico, secar la herida con una gasa estéril o un paño limpio y cubrirla. El uso del antiséptico es controversial, ya que el antiséptico no se utiliza directamente sobre la herida, sino que este antiséptico, que son los desinfectantes en el fondo como el alcohol o la clorhexidina, se colocan en la piel indemne, aquella piel que está sin lesiones. ¿Y para qué sirve este antiséptico? Para prevenir infecciones en la herida. Cuando las heridas son de importancia, como por ejemplo heridas punzantes o heridas penetrantes, aquellas que sangran mucho, lo que usted debe hacer es cubrir con una gasa, comprimir la herida y llamar inmediatamente al 131 o en su defecto trasladar inmediatamente al paciente al servicio de urgencia. Es muy importante que usted tenga en cuenta los siguientes puntos. Primero, no debe limpiar la herida con alcohol ni agua oxigenada. Antiguamente estas se utilizaban, pero a través del tiempo y mediante estudios se comprobó de que el agua oxigenada y el alcohol dañan las células de la piel y dañan el tejido, impidiendo que ocurra un proceso de cicatrización de forma adecuada. Tampoco debe aplicar pomadas, polvos u otras sustancias, ya que al igual que el agua oxigenada o el alcohol, dañan e impiden un proceso de cicatrización óptimo. Si la herida presenta algún tipo de objeto inserto, jamás debe retirarlo de la zona. Al contrario, debe dejarlo ahí, porque si usted retira el objeto, hay más probabilidades de que dañe más el tejido que no se ve, el tejido interno. Lo que usted debe hacer es colocar una especie de tapón alrededor de la zona de donde está inserto el objeto, ¿ya? Y comprimir alrededor para evitar de que siga sangrando. Y, por supuesto, realizar el traslado oportuno e inmediato al servicio de urgencia. Esto es al ritmo de los latidos del corazón. Es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre. Venosa, sangre oscura, sale en flujo continuo. Capilar, sale a gotitas. La hemorragia o sangrado, también conocido, es la pérdida de sangre.
Esto se puede deber a una herida, ¿ya? Dependiendo del tipo de herida es el tipo de hemorragia que la persona puede presentar. Por ejemplo, si el paciente recibió una herida penetrante porque lo asaltaron y le enterraron un cuchillo, lo más probable es que presente una hemorragia de tipo arterial, ¿ya? ¿Por qué? Porque hubo alguna lesión a alguna arteria, ¿ya? La característica de la arteria es que al presentar presión, ¿ya?, la pérdida de sangre también va a ser a presión. Se ve como que estuvieran bombeando la sangre hacia afuera. La sangre es de color roja intensa y brillante y el flujo de sangre es muy abundante. Una hemorragia venosa se debe a una lesión en una vena, ya que a diferencia de la arteria, la sangre venosa, la vena, no presenta presión propia, ya es en menor cantidad, pero no se ve un flujo abundante extremo como en la arterial. La característica de la sangre venosa es que esta sangre es más bien oscura, ¿ya? Y por último tenemos una hemorragia de tipo capilar, que son los típicos cortes que uno se hace en los dedos, por ejemplo, o cuando se golpea o cuando se rasmilla con alguna pared. La hemorragia es autolimitada, es decir, que solita para cuando se forma el coágulo en la herida. En la hemorragia arterial y en la hemorragia venosa es muy difícil de que se forme un coágulo debido a la gran cantidad de sangre que se pierde, ¿ya? Pero es importante poder diferenciar este tipo de hemorragia, que de todas maneras es importante que ustedes diferencien entre una hemorragia capilar versus una hemorragia arterial o venosa, ya que la capilar solo forma el coágulo, en cambio en una hemorragia arterial y en una hemorragia venosa somos nosotros los que tenemos que comprimir para poder detener este sangrado. Es importante tener en cuenta que cuando los sangramientos son autolimitados, es decir, paran por sí mismos después de un rato, implica una hemorragia de tipo capilar, ¿ok? No así cuando existen hemorragias venosas y hemorragias arteriales, que uno necesita la compresión para que ésta se detenga. Ahora, ocurre muchas veces cuando hay lesiones en la cabeza en que el sangramiento es abundante, pero esto no quiere decir de que exista un compromiso arterial o venoso, sino que la cara de por sí es altamente irrigada por capilares. Por lo tanto, cuando hay una herida, son muchos los capilares los que se rompen. Por eso la cabeza sangra mucho, al igual que los dedos, que a veces la gente tiende a asustarse cuando hay ejemplo de heridas contusas en la cabeza que sangran, pero solamente porque la cabeza es altamente irrigada por capilares, no porque exista una lesión arterial o venosa. Es importante también tener en cuenta que para que exista una hemorragia arterial o venosa, las heridas tienen que ser muy profundas, ¿ya? Por lo general son lesiones por cuchillos, porque se enterraron algún fierro, no por un golpe. ¿Qué debe hacer usted cuando se enfrente a un niño que presenta una hemorragia? Lo primero que debe hacer es la lesión que presenta la cubre con una gasa estéril o un paño limpio y aplica presión sobre este. ¿Para qué me va a ayudar la presión? Para comprimir los capilares, las venas o las arterias y ayudar a la formación del coágulo. El coágulo se forma con los mismos elementos de la sangre, ya que nosotros al provocar una presión vamos a poner una barrera, por lo tanto ese coágulo va a quedar ahí firme. Posteriormente lo que usted debe hacer es elevar la extremidad, ¿ya? Usted al elevar la extremidad que se encuentra lesionada va a disminuir la presión de la sangre hacia el lugar lesionado,
¿ya? Y esto a su vez va a disminuir la hemorragia, porque al elevar la extremidad, el flujo de sangre que va a llegar a esta va a ser menor. Y eso también nos ayuda a la disminución de la hemorragia. Y por último, usted puede realizar una presión indirecta en la lesión. ¿Ya? ¿Cómo vamos a realizar esta presión indirecta? Vamos a localizar la arteria que está más cercana a la herida. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a localizar la arteria? Palpando pulso. Donde usted encuentre pulso, ahí usted presiona fuertemente, ¿ya? Para poder disminuir el aporte de sangre que provee esta arteria hacia la zona de la lesión. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Es importante tener en cuenta también que los niños pueden presentar hemorragias nasales o epistaxis, como se conoce en la jerga médica. ¿Cómo actuar frente a un niño que presenta una hemorragia nasal? Lo primero que debe hacer es tranquilizarlo y usted también mantener la calma. El niño debe mantener la cabeza derecha, jamás inclinarla hacia atrás. Debe comprimir la fosa nasal por lo menos 10 minutos. ¿Y qué es lo que comprime? Las aletas nasales, no el hueso nasal. Las aletas nasales usted las comprime, las presiona fuerte. También puede aplicar compresas frías sobre la nariz. ¿Por qué? Porque el frío me ayuda a que las arterias, las venas y los capilares se contraigan y al contraerse disminuye la cantidad de sangre. Si después de los 10 minutos el sangrado no cede, lo que usted debe hacer es taponamiento. ¿Cómo se hace esto? Usted debe coger una gasa limpia o estéril, ya debe doblarla en forma de acordeón e introducirla en la fosa nasal que se encuentra con este sangrado activo. La deja ahí un periodo de tiempo y después la extrae. Si al extraerla la hemorragia aún continúa, debe dirigirse a un centro de urgencia o en su defecto llamar al 131. Es importante que la cabeza no debe inclinarse hacia atrás. Eso no detiene la hemorragia. La hemorragia se detiene solamente con la compresión de la fosa nasal afectada. Las lesiones graves de un miembro o de una extremidad son poco frecuentes, pero pueden ocurrir por accidentes. Por ejemplo, en el caso de usted puede verse enfrentado en su domicilio, en su lugar de trabajo, en la calle. Hay que saber actuar, ya que esto implica una amputación que puede ser parcial o total de la extremidad. Si usted se encuentra con una lesión grave de un miembro, es importante saber actuar. Lo primero es mantener la calma, como ya lo hemos dicho en diapositivas anteriores. Si usted se encuentra con una amputación de un miembro, de una extremidad, lo primero que usted debe hacer es envolver la extremidad y envolver la parte amputada. ¿Ya?
Esto debe hacerlo en una gasa estéril o en un paño limpio. La parte que fue amputada, usted debe colocarla adentro de una bolsa de plástico bien cerrada, y esta bolsa usted la coloca en un recipiente con agua y hielo. Jamás debe colocar la parte amputada directamente al hielo, ya que nosotros necesitamos mantener esta piel indemne para que posteriormente en pabellón el paciente pueda recuperar su extremidad. Es importante que si el paciente presenta algún tipo de colgajo, ya sea piel, ligamento, las deje ahí, no las retire, no las seccione, ¿ya? Y como les dije ya, no colocar la parte amputada en contacto directo con el hielo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo módulo.